Muy muy buenos días, queridos hermanos, buenos días, estimados amigos que nos acompañan en esta mañana. Eh, Muy agradecido por la oración del tío Pedro, una oración obviamente importante antes de la exposición de la palabra de Dios, porque si el Señor no bendice su palabra, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan, dice el salmista, los que la edifican. Si el Señor no nos sostiene, no nos acompaña, si el Espíritu de Dios no toma esta palabra y la lleva a nuestros corazones, entonces podemos leer, podríamos hacer una gran presentación expositiva de algún tema en particular, una gran oratoria, pero no tendrá provecho para nuestra alma. Nosotros hemos venido en esta mañana y, y me incluyo primeramente, hemos venido para que el Señor hable a nuestra vida, para que su palabra pueda tener cabida en nuestros corazones, que el Espíritu de Dios tome la palabra leída, comentada, presentada y la lleve a cada uno de nuestros corazones. Somos seres individuales, somos, cada uno de nosotros somos un ser único con nuestras propias fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestras necesidades particulares. Y sin duda que el único que puede tomar una palabra y llevar la porción a cada uno de nuestros corazones es el Espíritu de Dios. Así que esperamos que en esta mañana dispongamos nuestro corazón para recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Así que con el pensamiento de la oración del tío Pedro de que el Señor ha de bendecir nuestros corazones, ha de sostenernos, nos ha de fortalecer, ha de sustentarnos en nuestras aflicciones, en nuestros conflictos, en nuestras fortalezas, que el Señor estará en nuestros momentos de gozo y en nuestros momentos de pena. Entonces, con ese pensamiento vamos a considerar la palabra de Dios en esta mañana. Yo no sé si usted antes de la reunión pudo abrir su celular o el computador y miró algo de las noticias del día. Bueno, nuestro país está viviendo un momento crucial, ¿verdad? Crucial de elecciones. Y este momento crucial eh, es sin duda mencionado o reconocido por, la, eh, por los medios internacionales. Y el diario dice, y se los voy a mencionar, dice, Chile inicia un cambio de era. Y eso es lo que destacan los medios internacionales. Chile inicia un cambio de era. Fíjense, para que Chile pudiese realizar o se destaque este cambio de era, tuvo que experimentar un proceso muy duro. Y, y este título un poco tiene que ver con lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Los procesos de nuestra vida que nos van a llevar a un crecimiento espiritual. Los procesos de nuestra vida que están en los propósitos de Dios y que tienen un final, la glorificación o la gloria de Dios a través de nuestro. Y cuando hablamos de la gloria de Dios significa que nuestro corazón va a estar más cerca de Dios, un mayor reconocimiento en nuestra vida personal, una mayor devoción, una mayor consagración, mayores propósitos para que otros conozcan al Señor, todo aquello que pueda glorificar el nombre de Dios. Y a veces el Señor permite procesos en nuestras vidas para cumplir ese propósito. Nosotros hemos estado
ya desde un tiempo, juntos después de cada reunión de ministerio, salvo domingo por la mañana, hemos ocupado tiempo para dedicarnos a la oración. Y nuestro hermano Andrés pone una lista, ¿verdad?, de motivos, bueno, en realidad no motivos de oración, bueno, algunos sí son motivos de oración, pero pone una lista de hermanos que necesitan nuestras oraciones. Hermanos particulares y también hermanos en el sentido general. Y quizás en el sentido general también está la iglesia, y estando la iglesia estamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos ocupados en orar, porque hay circunstancias en nuestra vida y esas circunstancias requieren que en nosotros haya a veces una claridad de lo que Dios permite y hace en nosotros. Y eso es lo que los quiero llevar a meditar un poquito en esta mañana. La presencia de Dios en medio de nuestra vida o en medio de nuestros procesos de vida. La experiencia de estos procesos a pesar o circunstancias a pesar de que las escrituras nos revelan que Dios nos ama y que todas las cosas que nos suceden, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cómo el Señor permite, muchas veces, el Señor permite que en muchas de estas experiencias, y a veces experiencias traumáticas y tristes, como la muerte, puedan ser transformadas en experiencias de vida. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes a partir de este tema que hemos estado considerando, los montes en las Escrituras. Así que vamos a una primera lectura en Santiago, el capítulo 5. Santiago, el capítulo 5. Santiago, el capítulo 5, para introducir el tema o para ir a la lectura que nos interesa. Pero aquí hay algo que es bueno que recordemos. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, Santiago escribe, y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago nos proyecta la venida del Señor como un fin, ¿verdad? Sabemos que ese fin es una puerta para un proceso nuevo de relación y de dimensión con nuestro Dios. Tened paciencia hasta la venida del Señor, el versículo 7. Como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis como unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos
por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí está la porción que quiero destacar. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quiero destacar o releer el versículo 10 nuevamente. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Consideremos entonces a los profetas de Dios, Dios hablando por medio de ellos, Dios manifestándose por medio de ellos, Dios revelándose al pueblo por medio de ellos con gran poder, con manifestaciones del poder de Dios, comunicaciones permanentes de muchos de ellos de parte de Dios. Pero aquí el escritor nos dice, considerémosle como ejemplo de aflicción y de paciencia a aquellos que hablaron en el nombre del Señor. Es decir, aquellos que fueron poderosos para entregar el mensaje, y muchos de ellos haciendo grandes obras de parte de Dios, no estuvieron exentos de aflicciones, no estuvieron exentos de angustias. Y es lo que la palabra de Dios nos dice, tomemos a ellos como ejemplo de aflicción y de paciencia a aquellos que hablaron en el nombre del Señor. Y segundo, el versículo 17, hablando del poder de la oración, el Señor nos lleva a Elías. Dice, y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjense, un hombre que ora, un hombre que se manifiesta, Elías. Elías recibió el llamado de Dios para el servicio. Elías fue poderoso. Poderoso, Elías fue un hombre de oración, y el poder de la oración en Elías hizo, fíjense, por el poder de Dios, que Elías orara fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y luego ora para que el cielo dé lluvia, y el cielo produce la lluvia, y esa lluvia produce el fruto. Pero aquí hay algo que destaca el escritor. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La NBI traduce este versículo como Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y con fervor oró para que lloviera, y no llovió sobre la tierra. Así que el escritor nos lleva a considerar a los profetas, y que ellos fueron ejemplo de aflicción y de paciencia. Pero también nos dice el escritor que Elías era un hombre sujeto a debilidades como las nuestras. Hombre poderoso en palabra, pero también habían ciertos rasgos y ciertas características que Elías evidenció, y que Dios permitió en Elías, pero también para que Elías aprendiera a conocer a Dios en su caminar, en su caminar. A veces nos olvidamos
Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias circunstancias. Algunos el Señor permite que tengan una vida placentera, una vida sin grandes sobresaltos, una vida tranquila, una vida con un buen pasar y una vida de iglesia. Y ahí están. En otras ocasiones el Señor permite, o en otros hermanos el Señor permite la enfermedad, como lo que hemos leído aquí en Santiago. Permite la aflicción, permite la angustia, permite la tribulación. Y muchas veces no entendemos por qué. Y a veces, muchas veces nos preguntamos por qué. ¿Por qué pasamos estas experiencias? A veces pensamos en nuestra vida de servicio, hombres dedicados a la obra del Señor. Pero tiene que pasar por experiencias muy tristes, humanamente hablando, muy complejas. Matrimonios donde el Señor toma a uno de ellos y lo lleva a su presencia. Siervos de Dios, como Juan el Bautista, que cumplieron un ministerio en corto tiempo y el Señor lo arrebata a su presencia, donde podría humanamente hablando llegar a mucha más gente, ¿verdad? Y hacer grandes obras desde el punto de vista humano. Matrimonios dedicados a la obra del Señor, y el Señor permite que uno de ellos parta a la presencia de Dios. Y muchas veces nos cuestionamos o nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, el Señor a veces permite grandes cosas en nuestra vida porque hay procesos que el Señor busca y el Señor quiere. ¿Por qué? Porque hay un fin, y el fin es la gloria de su nombre. Hay un fin, y el fin muchas veces es la conversión. Almas rescatadas de las garras del infierno. Y yo me hago la pregunta aquí, la primera pregunta, mis hermanos. ¿Estamos pasando por estas experiencias? Experiencias familiares, experiencias complejas con nuestros queridos, nuestros hijos, madres que lloran, padres que lloran por sus hijos. Yo recuerdo la angustia de una madre por su hijo inconverso, muy angustiado, pero esta madre nunca dejó de orar por su hijo. Cada día se arrodillaba para orar por su hijo. 50 años después, el Señor respondió a esa oración. Respondió a la oración de fe de aquella mujer. 50 años después el Señor mostró la glorificación, la gloria de su nombre a través de esa mujer. Vamos a Reyes, Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, el capítulo 19. Bueno, Santiago nos dijo, consideren a Elías, que era semejante a nosotros, o estaba sujeto a pasiones como nosotros, estaba sujeto a debilidades como nosotros. Pero Elías era un hombre de oración, ya lo vimos, ya lo mencionamos. Más aún, Elías era un hombre de fe y de determinación. Dos comentarios en el versículo 10, en el capítulo 18. Versículo 20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y allí se acerca Elías.
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo? Elías, hombre de determinación, enfrenta al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Por un lado estaba el cuestionamiento del rey y de los judíos acerca del poder de Dios. Y por otro lado estaba la apertura hacia los ídolos de Baal. Y allí estaban los israelitas, entre estos dos, guiando su corazón entre estos dos pensamientos. Y allí está Elías con determinación, reúne al pueblo, confía en su Dios, que Dios es un Dios de propósitos, es un Dios de determinación, un Dios de poder. Y se acerca Elías a todo el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjense, Elías, hombre de oración, Elías, hombre de determinación. Miren el versículo 37. Elías habla con Dios, Dios responde y Elías sabe el poder y la manifestación de Dios. Versículo 37. Respóndeme, dice Elías, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Elías, un hombre que confiaba poderosamente en el poder de Dios, hombre de determinación, sabía cuáles eran los pensamientos adecuados para el pueblo de Israel. Los pensamientos eran guiarlos a su Dios. Elías conocía el poder de Dios, la manifestación de Dios. Sale fuego del cielo, consume el holocausto, porque allí Elías congrega a los profetas de Baal para medir el poder de Dios o para que Dios se manifestara. Y Dios se manifestó. La determinación de Elías, hombre de oración, hombre de determinación, hombre que confiaba en el poder de Dios. Más aún el versículo 46 nos dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Mire este hermano tremendo, o este profeta de Dios tremendo, con una confianza, con un poder y con un poder en lo que Dios puede hacer. Pero esto nos lleva al versículo o al capítulo 19 que quiero leer con ustedes. Otra dimensión en la vida de Elías. Dice capítulo 19, versículo 1. Vamos a leer esta porción. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No era pregunta, era afirmación. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El que confiaba poderosamente en
la manifestación de Dios ante la amenaza de esta mujer, ¿saben lo que hace? Huye. Huye. Se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino. Segunda característica, él huye. Fíjense, y ahora él va al desierto. Se va al desierto, a la soledad del desierto, a la aridez del desierto, al peligro del desierto. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y aquí está el tema: Horeb, el monte de Dios. Camina hasta Horeb, camina hasta el monte de Dios. El Señor lo lleva hasta Horeb, porque allí Él se va a manifestar a Elías. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hasta aquí en la lectura de la palabra del Señor. Elías, después de haber manifestado el poder de Dios, después de haber obrado en nombre de Dios, después de haber invocado el nombre de Dios,
Y también después de haber provocado que el pueblo invocara el nombre de Dios, allí en el versículo 39, por esta portentosa manifestación del poder de Dios, que Israel responde, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué ha pasado? Jezabel es aquella mujer, comienza a atentar contra los profetas. Y esta mujer busca a Elías y ha determinado la muerte de Elías. Y Elías, ante esta amenaza, huye. Elías, ante esta amenaza, pareciera que su visión se estrechó ante circunstancias complejas en la vida. Fíjense, Elías, yo no sé si Elías se habrá olvidado del poder de Dios. Yo no sé si Elías se habrá olvidado de la manifestación de Dios. Yo no sé si Elías se habrá olvidado de que Dios estaba con él y que él era capaz de obrar poderosamente. Y así como Dios obró poderosamente delante de Israel y los profetas de Baal fueron muertos, así Dios también podría haber aniquilado a esta mujer con poder y haberlo liberado. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Elías, pero pensemos en lo que Santiago dice de Elías. Elías era un hombre sujeto a debilidades como las nuestras. Fíjense la actitud o las acciones que toma Elías. Versículo 3, Elías se fue para salvar su vida. Versículo 4, Elías huye a la soledad. Elías huye al desierto. Elías se va hacia y se expone ante los peligros del desierto. Versículo 4 también. Dice a la mitad, basta ya, dice, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Fíjense, él deseaba morirse, dice este versículo. O sea, tan profundo, iba a decir, cae Elías en su angustia, en su proceso. Versículo 9, dice, Elías se mete en una cueva. En vez de buscar la presencia de Dios y estar cerca de Dios, dice, Elías se mete en una cueva. Y a veces nosotros nos metemos en nuestra propia cueva, ¿verdad? Personal. Ante los peligros huimos, ante las dificultades huimos, ante las adversidades nos insimismamos, nos metemos en nuestra propia cueva. Y el versículo 10, fíjense, Elías dice, he quedado solo y me buscan para quitarme la vida, y me buscan para quitarme la vida. Fíjense, todas estas acciones de Elías, el hombre de Dios, de Elías, el poderoso de Dios. Elías está pasando por este proceso. Elías está experimentando el proceso de vida angustioso. Santiago dice, consideremos a los profetas también. Considerémosle que ellos eran hombres semejantes a nosotros, con sus debilidades, ¿verdad? Con sus fortalezas y con sus debilidades. Tomemos como ejemplo de aflicción. Los profetas pasaron angustias y aflicciones. ¿Se acuerdan de David?
cuando Dios obró poderosamente liberándolo de sus enemigos, él también pasó por el desierto, también pasó por angustias, también pasó por grandes conflictos familiares. ¿Qué hacemos en este momento cuando experimentamos aquellas cosas? Lo primero que debemos entender es que Dios está al control de todo. Recordar las palabras del Señor, que Él, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios nos ha salvado y nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir con un propósito. Y el propósito es que su nombre sea glorificado. El propósito es que otros conozcan al Señor para que glorifiquen al Señor por medio quizás de nuestras circunstancias de vida. Sí, Elías debía entender, y Elías entendió aquí en el capítulo 19 que el Señor estaba en sus procesos de vida. Fíjense, en medio de su angustia, en medio de todas estas acciones que apuntaban, algunos hablan de la depresión de Elías, que Elías era un hombre muy depresivo quizás, muy muy a veces caía en estados muy profundos, a tal punto de aquí dice, quítame la vida. Él quería y anhelaba morirse por las situaciones adversas de la vida. Y a veces esas situaciones nos nublan. Pero fíjense, Dios está en el proceso de nuestra vida. El Señor permite circunstancias en nuestra vida porque el Señor nos quiere llevar a un fin superior. Fíjense, en el camino, en este proceso, es como si Dios fuese hablándole continuamente y le dice, Elías, tú no estás solo. Elías, yo te sostengo en el camino. Elías, yo no he apartado mi vista de ti. Fíjense, Elías, no te intimides por aquella mujer. Dios está contigo. Dice el versículo 5. Después que él dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, él se echa debajo de un enebro, se queda dormido, pero es visitado, fíjense, por un ángel. Un ángel le toca y le dice, levántate y come. Elías, levántate y come. Elías, ¿te has intimidado por aquella mujer? Elías, ¿te has angustiado por aquella mujer? Elías, ¿tú crees que tú eres aquel que buscan y te van a exterminar o te van a matar? Elías, levántate y come. Yo te sostengo. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas. Miren, él mira y había una torta preparada para él. Allí puesta sobre un trozo quizás de carbón o un tizón o brasas, pero allí estaba una torta preparada para él. Había una vasija de agua. Él lo toma, él come, dice el versículo 6, él come, bebe y se vuelve a dormir. Pero el ángel vuelve otra vez. Viene la segunda vez y le dice, y le toca. Fíjense, le toca. Esto muestra cercanía, Dios cercano a Elías. Y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías, levántate, porque largo camino te resta. Elías, en tu proceso, yo estoy contigo. Elías, en tu proceso, yo te sostengo. Elías, en tu proceso, yo te alimento. Elías, yo soy un Dios de propósitos.
Elías, en tu estado, yo me manifestaré a ti. Pero ¿saben? Elías era el profeta de Dios. Elías conocía a Dios. Elías había escuchado a Dios. Y quizás como profeta podría quizás él discernir que Dios le llevaría a un lugar y que él se manifestaría. Pero Dios no le revela nada de eso. Dios toma a Elías y lo lleva al monte Horeb. Eso es lo que nos dice el versículo 8. Él camina 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios no se iba a revelar allí en el desierto, pero Dios estaba con él en el proceso. Dios se iba a revelar allá arriba en el monte Horeb. Dios estaba con él en sus procesos, pero Dios lo llevaría también a una revelación tremenda, tremenda, pero ocurre allá en la presencia de Dios, allá donde Dios le va a hablar, donde Dios le va a manifestar, donde Dios le va a instruir algo sumamente importante. Y allí está, y Elías se mete en la cueva. Y allí Dios le habla y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa misma pregunta aparece en el versículo 13, esa pregunta que está en el versículo 9 aparece en el versículo 13. Él se pone a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Fíjense, Elías está en la cueva, pero Dios le da una instrucción. Versículo 11, le dice, sal fuera. Elías, no te quedes en la cueva. Sal fuera. Sal fuera porque yo me manifestaré en tu vida. Elías, no te quedes pensando en tus angustias, en tus aflicciones o en todo lo que te quedó y te tocó experimentar y vivir. Anímate. Ya Dios le había sostenido a través del ángel. Él había comido, él había bebido, él se había fortalecido, pero había caminado 40 días y 40 noches. Mire, qué alimento más robusto, ¿verdad? Que tuvo las fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb en el monte de Dios. ¿Por qué? Porque allí Dios se iba a revelar a él. Bueno, versículo 11 está la manifestación. Y ponte, dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba con los profetas de Baal? Dios se había manifestado en fuego. Dios se había manifestado en fuego, que había quemado y consumido el holocausto y la leña y las piedras y aún todo lo que estaba en la zanja. Dios conocía la manifestación de Dios en fuego. Seguramente Elías conocía las escrituras del Antiguo Testamento, del Pentateuco, sabía lo que había ocurrido allí en el Sinaí. Cuando el monte de Sinaí se estremecía delante del pueblo. Conocía la manifestación de Dios a través del terremoto, a través de las piedras que se estremecían. Conocería en la travesía de Israel por el desierto como aquella nube, aquella columna de fuego, y que revelaba la manifestación de Dios. Pero ¿saben, Elías? Dios se manifestó de estas formas, pero dice las Escrituras, Dios no estaba allí. Elías,
Tú necesitas estar en silencio. Tú necesitas oír la voz de Dios en quietud. Elías, detente, detente. Y cuando Elías se detiene y se da cuenta que Dios no está ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, entonces Elías escucha la voz de Dios en aquel silbo apacible y delicado. Y si es el Señor que le habla. Y cuando Elías oye, dice el versículo 13, cubre su rostro y salió. Cubre su rostro y salió. Tiene la instrucción de salir fuera de su cueva. Y allí Elías sale en aquel monte y escucha la voz de Dios. Elías, en tu proceso escuchas la voz de Dios. Y le pregunta a Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Él responde, he aquí, he sentido un vivo celo por Jehová, tu Dios de los ejércitos. Y responde nuevamente, como respondió ya en el versículo 10. Pero allí hay una nueva etapa, fíjense, un nuevo proceso para Elías. Dios no entra en explicaciones a Elías, ni para mostrarle por qué Elías tuvo que pasar todo este proceso. Solo recibió la instrucción de Dios, una nueva etapa en la vida de Elías. Elías sería transportado después al cielo, pero antes recibe esta instrucción. Hay un nuevo proceso, Elías, para tu vida. Vuélvete por tu camino. Tendrás que seguir siendo instrumento de Dios. Vuélvete por tu camino, versículo 15. Ungirás a Hazael por rey de Siria. Ungirás a Jehú por rey sobre Israel. Y ungirás a Eliseo. Ungirás a Eliseo, profeta, en tu lugar. Y Dios seguiría manifestándose a Israel en este nuevo proceso por medio del profeta Eliseo. Y Elías sería transportado a la presencia de Dios. Así que Dios, hablándole a Elías, aún en sus situaciones de vida muy complejas, muy difíciles, allí en sus angustias, a lo mejor Elías no entendía por qué pasaba y experimentaba esas cosas, pero en sus procesos Dios le habla. Dios lo lleva a un monte y en aquel monte se manifestó en la quietud, oyó la voz de Dios y un nuevo proceso, una nueva etapa ocurre en la vida de Elías. Y así pasa muchas veces, hermanos, no entendemos por qué experimentamos ciertas circunstancias de vida muy difíciles de sobrellevar. Muchas veces queremos huir, dejar, no experimentar esas cosas. Pero aprendamos de Elías, Dios está en nuestros procesos. Y en nuestros procesos de vida, Dios se manifiesta. Y Dios se manifiesta para gloria. Dios se manifiesta para que las obras de Dios sigan evidenciándose. Dios se manifiesta para que su nombre sea honrado y glorificado. Y Dios se manifiesta para que otros también lleguen al conocimiento de Dios. La presencia de Dios en medio de nuestros procesos de vida. Elías volvió a escuchar la voz allá arriba en el monte, a solas con Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Conoced y estad quietos que yo soy Dios. Así que, hermanos, nuestro Dios obra, nuestro Dios está al control. Nuestro Dios permite procesos en nuestras vidas. Pero nuestro Dios, en medio de esos procesos, Él nos muestra que Él está para fortalecernos. Él está para cuidarnos continuamente. Él está para levantarnos. Elías, levántate. Elías, come. Elías, avanza, porque mucho camino te resta aún. Y para nosotros,
Levantemos nuestras cabezas. No nos encerremos en nuestras cuevas. Miremos al Señor. Nuestra vida y nuestro proceso tienen un fin. Lo que decía Santiago, nuestra visión tiene que estar en el retorno, en el regreso de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Y pensando en esto, nos purificamos a nosotros mismos, así como el Señor es puro. Hay procesos y el Señor se revelará en nuestros procesos. Habrá manifestación de la gloria de Dios al final de nuestros procesos. No lo vemos ahora, pero Dios conoce el final. Dios conoce el camino y aprendamos a confiar en Él. No te dejaré ni te desampararé. Donde quiera que estés, iré contigo, le dijo el Señor a Josué. Confiemos en nuestro Dios, confiemos en su palabra, vayamos a la presencia de Dios y estemos en quietud para oír la voz de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta experiencia de vida que encontramos en tu santo libro. Gracias porque tú eres un Dios de propósitos. Gracias porque tu nombre se glorificará más allá de nuestras circunstancias de vida. A veces experimentamos la angustia, a veces experimentamos la aflicción, a veces experimentamos el desamparo, a veces experimentamos la desilusión y a veces vemos que nuestras fuerzas nos faltan y somos como Elías. Pero tú estás ahí en el proceso de nuestras vidas. Tú nos pides que levantemos nuestras cabezas. Tú nos pides que avancemos. Tú nos muestras que podemos avanzar contigo, con tu presencia en nuestras vidas, con tu palabra y cimentando la fe que tú pones en nosotros. Ayúdanos, Padre, para honrar tu nombre. Ayúdanos para glorificarte a ti. Ayúdanos porque tú conoces el final del camino. Y tú quieres que aprendamos a descansar en tus promesas y en tu palabra. Te damos gracias, nuestro Dios. Nos encomendamos a ti en este día. Bendice a los hermanos. Ayúdanos en nuestros procesos de vida. Y que nuestro Dios en este día tú puedas guardar, cuidar, sostener a cada uno de nuestros hermanos en lo particular. Te damos gracias, nuestro Dios, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.